Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El ex jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, presentó la plataforma del llamado Movimiento Progresista. Su objetivo, dice, es ser un contrapeso informado. Bueno, pues de todas formas, lo que quieren es atraer, dice Marcelo, a aquellos sectores más allá de lo que se conoce como una izquierda cerrada y tratan de esta manera de establecer un partido abierto. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Marcelo Ebrard Casabón. Marcelo, hola. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Herrera Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Marcelo, ¿cómo regresas a este asunto del movimiento progresista después pues, de haber terminado? Hace un año estábamos, digamos, en una situación donde la izquierda en su conjunto fue la segunda fuerza nacional y la principal oposición. Hoy estamos en una situación en donde hay una división, diría yo, muy importante, porque Andrés Manuel ahora está formando un partido que se llama Morena. El PRD tiene una posición, yo diría, demasiado cercana en muchos sentidos a las posiciones que ha adoptado este gobierno. Entonces eso está sujeto a discusión. Y el Movimiento Ciudadano y el PT por su lado. En resumen, ¿qué se necesita? Pues primero hay que empezar a hablar entre los diferentes sectores de izquierda para decir, oigan, si seguimos en esta diáspora para el 2015 y después el 18, pues nos olvidamos de ser la posibilidad de alternancia mejor organizada. Es decir, podríamos llegar a una situación en donde nos convirtiésemos en conjunto en tercera, cuarta, quinta fuerza. Entonces eso sería un desastre para lo que representamos. Entonces, lo que pretendemos hacer, sé que en un escenario muy difícil, es empezar a jugar la opción opuesta. O sea, tratar de revertir o superar esa extrema división que mucho también fomenta la propia ley electoral, pero es una decisión consciente de los diferentes actores. Marcelo, tú cuando consideraste ser candidato del PRD, creaste un movimiento que se llamaba Demócratas de Izquierda, con esta idea de convertir al partido más en un partido, no te diría socialdemócrata como tal, pero mucho más moderno, abierto, como para la sociedad. No, finalmente, bueno, pues el asunto no cuajó, pero esa es tu propuesta de PRD. Sí, yo creo que tienes que representar y ser el conductor de muchos sectores que son progresistas sobre muy diversas causas, incluso con otros métodos de trabajo político. Yo diría que nuestros métodos hoy siguen siendo muy anticuados, ¿no? Con pura izquierda no ganas elecciones. Lo que pasa es que está cambiando también la presidencial, yo vería muy difícil. Y hasta donde tenemos hoy evidencia. Y tienes un problema de implantación en todo el norte del país, que por cierto es crónico, que ya debería de habernos llevado a una serie de iniciativas nuevas, ¿no? Claro. Sí, bueno, ¿y por qué si no es por un lado, porque no funciona, ¿no? O sea, ahí tienes estados en donde te gana el verde. Sí. Digo que ya es decir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, entonces a lo que voy es evidente que necesitas otro posicionamiento que sí represente a sectores, lo estoy poniendo en regiones para hacerlo más claro, que hoy no se sienten que tú los representes. Claro. Y por otro lado también tenemos que hacer otra cosa, Ezra. Nosotros estamos casi todo el tiempo en posiciones generales sobre 2 o 3 temas y no tenemos mucha interacción en los temas que representamos o lo que presentamos, etcétera, con lo que hoy está ocurriendo en muchos sectores de la sociedad que quieren que representes temas muy diversos. Hoy la tecnología sí te haría posible, sería factible hacerlo de esa manera, en vez de la forma convencional como venimos trabajando. Entonces yo estaría en la idea de que sí se podría, aunque los incentivos de corto plazo puedan ser opuestos. Claro. Sí, Marcelo, yo vería ahorita dentro de la izquierda esta dispersión a la que tú te refieres, una circunstancia pues muy especial. Está de un lado Andrés Manuel con su partido, Morena, y del otro lado el PRD controlado por Nueva Izquierda, los chuchos. Y luego 2 personas importantes con menos estructura institucional, pero que son relevantes en este momento, que serían tú y el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Entre estos 4 polos veo el digamos, conflicto, por decirlo algo, la circunstancia de desunión que hay en este momento. ¿Cómo le hace uno para negociar? Entiendo que Andrés Manuel y Nueva Izquierda ya no van a negociar nunca, pero la parte intermedia, ¿cómo ir acomodando esto rumbo a 2015? Pues yo creo que el elemento central va a ser qué desempeño tiene el PRD. O sea, si el PRD llegas al 2015 y virtud a los posicionamientos que se tengan, o bien
a las decisiones que se tomen, tienes un resultado que te lleva a una situación donde no tienes un claro predominio dentro de la izquierda, pues en toda la diáspora ya se consagró. O sea, tú imagínate el día siguiente, ¿no? Te sientas con Morena, con el PRD a la baja, va a ser complicadísimo poder organizar eso en un frente. Entonces me parece que hay que actuar antes de que eso llegue a ocurrir. Estoy tratando de contestar tu pregunta en ese sentido. El PRD debería, en 2014 y para el 2015, evitar una catástrofe mayor que puede ocurrir. ¿Por qué puede ocurrir? Pues lo viste ahora en los resultados electorales y por la propia división de la que ya hablamos. Y aparte es una elección muy difícil, man. Entonces, si se logra eso, entonces enseguida es sentarse y sí se puede plantear un frente común con miras al 2018. ¿Por qué? Porque tendrías un partido que tiene el peso mayor y por lo tanto puede tener esa capacidad de iniciativa. Caso contrario lo veo bien difícil. Entonces, alguien me decía, oye, ¿por qué quieres estar metiéndote en el tema del PRD para el 2014? Pues por esto, porque lo más cómodo, pues te esperas y nos vemos en el 16. Después, pero yo no sé, en el 16 nos esperamos, digo, puede ser bien difícil. Marcelo, tú quieres ser presidente del PRD, ¿no? Esa es Yo digo, quiero estar en esto para este objetivo. Ahora, entiendo que desde luego es un tema mayor, es un tema complejo, no creo que vaya a ser una batalla fácil, pero hay que darla. Caso contrario, pues te digo, llegas al 2015 y el día siguiente es muy difícil. Marcelo, frente a lo que se está discutiendo ahorita en el país, una posición de izquierda, de diáspora, todos por separado, ocasiona pues que se debilite los posicionamientos. Absolutamente. Especialmente frente a las dos grandototas que se van a discutir en este segundo semestre. Ya olvidémonos del 2015 o 2016, ahorita en reforma el país. energética, reforma energética, reforma fiscal. Y la política. Y la política. Que ya por lo menos ya logramos que se metiera. Ya, eso. Porque antes ni se iba a discutir. Son tres temas brutalmente importantes y que van a definir el rumbo de los próximos 6 años del país. El posicionamiento conjunto, por lo menos para hacer un balance ya conocemos perfectamente bien dónde está posicionado el PAN, conoceremos dónde está posicionado el gobierno federal la semana que entra, pero el del PRD, a pesar de los anuncios que escuchamos consistentemente, no es una propuesta, no es una iniciativa lo que está puesto sobre Perdón, Marcelo, esto un segundo, más para ligarlo. Tu crítica son 13 iniciativas de ley. Tu planteamiento dice, a partir de esta reforma, de este planteamiento que dice Ernesto, lo que tú dices es, ha habido demasiado acercamiento con gobierno, están muy cerca las posiciones en reforma energética y hacendaria, y no debe ser así. Yo pensaría que estás jugando un rol, como está jugando hoy el PRD a nivel nacional, es como si fueras parte de un gobierno de coalición. Nada más que no eres parte del gobierno, primera. Segunda, lo que tú propones, o lo que son tus prioridades, no están claras para tus electores. Si tú haces ahorita una encuesta para decir, oigan, nosotros qué es lo que planteamos o hemos logrado avanzar en, es totalmente borroso. Bueno, entonces, lo que critico no es que te sientes a negociar, porque sería absurdo, sino que no has logrado diferenciar claramente qué es lo que tú propones que está prosperando. Por ejemplo, en el caso de la reforma política, pues tendremos que fijar nuestra posición, pero no es clara hoy. El PAN está clarísimo que va por reelección y segunda vuelta. Tú dime por qué es lo que quiere el PRD. Exactamente, pues quién sabe. Digo, yo lo sé, pero vaya, para el común, pues no está claro. En materia energética, ha ido evolucionando una postura que en buena medida diseñó el ingeniero Cárdenas. Sí, sí. La postura. En la elección para el 2012, en fin. En enero se dijo, vamos a elaborar las iniciativas de ley, son 13. El ingeniero incluso ya detalló cuáles son. Yo diría, en síntesis, implica una opción estratégica distinta a la que parece va a tomar el gobierno encabezado por el presidente Peña. Ahí sí creo que vas a encontrar una diferencia muy clara. ¿Qué es lo que me parece que debe ser o debiera ser en materia fiscal? Pues igualmente, presentar nosotros lo que pensamos que debe ser una reforma fiscal mayor. Ahora, en eso no te vas a poner de acuerdo con Morena, que tiene otra posición. Ninguna de las dos. En ninguna de las dos. O cuando menos no parece ser el caso hasta ahorita. Entonces, mi punto respecto a la dirigencia del PRD, para sintetizar, es aclaremos qué es lo que nosotros estamos proponiendo y por qué, porque nadie lo tiene claro. Entonces, parece que vamos a la saga de lo que va proponiendo el gobierno federal. Eso no tiene sentido. En estas materias
dada su importancia, como bien dices, pues me parece que todavía es más importante. Claro. ¿No? Entonces ahora va a ser, la semana entrante nos anunció ya la dirigencia del partido, van a presentar las iniciativas, bueno, creo que es positivo, y que en materia fiscal se haga lo propio, creería también yo que es muy importante y muy urgente. De manera que te quede claro que lo que el PRD hoy dice y quiere es esto, sale, ya nos quedó claro a todos. Y no que aparezca la reforma y al final no tengas claro cuál fue la posición del partido. Claro, ¿O qué obtuviste? ¿O qué obtuviste? ¿O en qué pudiste ser eficaz? Porque si no se es eficaz, pues entonces sí te va a ir muy mal en las elecciones. La elección de 2015, como dices, es complicada. Todas Sí. las elecciones intermedias para el PRD son difíciles, en particular porque además se juegan gubernaturas de estados donde, como decías, pues ni existen, ¿no? Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, la presencia del PRD es pequeña y ahí se va a competir en 2015. Y ahora en la elección de este año, las elecciones de este año, si uno desglosa los votos que se lleva Morena y los que se lleva PRD, viendo en esta elección, viendo el tamaño de PT y Movimiento Ciudadano, que los asigno yo con Morena momentáneamente para analizar Para ahorita, efectos de análisis. me da mitad y mitad. Es decir, de los 23 puntos que se llevan en este año, mitad y mitad se los llevaron Morena y PRD. A lo mejor en parte por lo que dices, la falta de diferenciación. ¿Cómo le hace uno para diferenciarse de aquí a 2015 en ciertos estados donde no hay tanta presencia y teniendo pues a Morena encima, que la estrategia de Morena es muy clarita, ellos no negocian absolutamente nada? Está clarísima y además ya sabes a qué. Tiene lógica. Tú lo que vas a hacer ahorita en Morena es ir por tu constituency más dura para sacar tu partido. Y ya después puedes poner otras cosas. Bueno, lo que a mí me parece que es más urgente es que el PRD defina cómo va a llegar al 15. Para eso necesitas, me parece, dos cosas. Una, clara diferenciación de lo que tú defiendes respecto a lo que defiende el gobierno federal, tus prioridades de agenda también, porque a veces no están claras, y la renovación del partido, mano. 14 cambios de dirigencia, y el partido a mí me parece que tiene un problema serio. Digo, todo el mundo puede decir, no pasa nada. Bueno, con decirte que todavía no se hace un análisis de la pasada elección, mano, en el partido. Se hizo un acuerdo que me parece sensato de decir, oigan, vamos a esperarnos que pase la elección y después hacemos un análisis todos. Pues ya llegó el momento de que se tiene que hacer. Es decir, oiga, este tema nos está diciendo que si no nos diferenciamos correctamente y no planteamos nuevas ideas como partido, nos vamos a ir al tercer lugar o quizá más allá. Ya lo sabemos ahorita. Marcelo, ¿dónde están los jóvenes? ¿En qué sentido? Los jóvenes de izquierda de este país. Bueno, ¿Están recuperados en el PRD? ¿No les están dando opciones? ¿Están creciendo? ¿Se están yendo a yo Morena? diría que en el... no podría yo hablar de todos los jóvenes, pero entiendo tu tema. Es la renovación de cuadros en el PRD se está dificultando cada vez más, porque se ha vuelto un partido cada vez más cerrado. Es muy difícil, incluso para afiliarte. Hoy, si tú nos vamos de aquí hoy, ya vamos a afiliarnos ¿cómo todos. que es fácil? Pablo Salazar llegó y le dieron su No, él carnet, sí, ¿no? a él sí. Él sí puede. Porque habló con quién? no sé, con Sotel o uno de ellos. Pero él no es joven. Oye, no cabe, sí, nos desvías del tema. Estábamos en jóvenes. En jóvenes, no, estos son unos jóvenes más maduritos. Oye, ¿es cierto que existe una pugna con Miguel Ángel Mancera o esto es parte de lo que sucede siempre, ¿no? El síndrome de exfuncionario, que el que sale es aquel que... No, yo creo que ha habido sí ha habido un ejercicio por algunos analistas, en fin, en el sentido de decir, bueno, es que hay una contraposición ya desde ahorita. Yo lo que te diría es, a ver, objetivamente yo no la veo, pero en el día a día, no he sentido ninguna hostilidad de parte de Miguel. Ya la habría yo sentido. Tenemos buen diálogo, buena relación. Pero déjame ir más allá de eso. El principal interesado que en el 15 le vaya bien al PRD, pues me parece que debe ser Miguel, porque el principal espacio de esa contienda va a ser el DF. En el DF sí es muy importante que logremos estar en conjunto. Yo pensaría, en primer lugar, imagínate tú, candidatas y candidatos de Morena, dividiéndote en todas las delegaciones. Movimiento Ciudadano por otro lado, PT por otro lado. Bueno, pues vas a ir va a ser un desempeño ahí muy complicado. Entonces a mí me parece que objetivamente el principal interesado de que la tesis que te acabo de comentar tenga avisos de que se lleva a cabo sería él, primera. Segunda pregunta entonces sería, ¿cómo o quién podría representar esta opción en el PRD?
una continuidad del actual grupo puede darse, pero difícilmente te va a representar eso. Más bien vas a ahondar lo que hoy estamos viendo. A mí me interesa participar en el PRD, entre otras cosas, para lograr ese objetivo. Ahora, el principal interesado que en el 15 nos vaya bien, repito, pues es Miguel. Yo no lo vería él objetivamente en una línea distinta. Después de haber ganado con el 60, cualquier cosa por abajo. Pues está difícil, ¿no? Marcelo Ebrard, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La discusión de la reforma energética ha polarizado las posturas entre quienes proponen que haya cambios constitucionales para que se permita la participación de la iniciativa privada y quienes le apuestan a que todo siga igual. La propuesta presidencial a presentar la próxima semana planteará modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para permitir la entrada de capital privado en Pemex y modificar su régimen fiscal con el objetivo de homologarlo al de un corporativo. También ofrece el compromiso de no alterar la frase que concede al Estado la rectoría sobre Pemex. Bueno, pues ahí estaba lo que se iba a presentar el día de hoy supuestamente y que pues tiene todavía que negociarse y renegociarse, pero que en lo que pues ya ha trascendido, se ha publicado incluso en distintos diarios, hablan de una reforma que sería bastante compatible con el planteamiento hecho por Acción Nacional en el sentido de generar una apertura con reforma constitucional. Las resistencias están, por supuesto, en la izquierda, al menos en una parte de ella, que no acepta y que es ahora dominante, que no acepta cambios constitucionales, y en algunos sectores dentro del PRI que pues también verían golpeados sus intereses, fundamentalmente del sindicato petrolero, ¿no? Sí, la verdad de las cosas es que si no te vas a fondo en este tipo de reformas estructurales, corres un grave riesgo, Ezra. Si tú pones sobre la mesa algo que contraste con lo que ya puso el PAN desde hace unas cuantas semanas, pues simplemente el sector internacional que está ávido, listo para entrar a México, pues va a ser una enorme decepción y desde luego no tiene ningún caso discutir una reforma energética que no implique esos cambios fundamentales en la Constitución para darle entrada al sector privado. El sector privado, bajo la circunstancia de un cambio pues meramente reglamentario en la forma de operar de Pemex, pues simplemente no le va a entrar a este país y pues se va a desperdiciar medio punto porcentual de crecimiento adicional hacia adelante. Pero sobre todo va a ser prácticamente imposible revertir lo que hemos venido observando en términos de un deterioro impresionante de la capacidad de producción de petróleo de nuestro país y desafortunadamente también de precios de los energéticos para las empresas mexicanas, pues que no van a ser competitivos frente a lo que está sucediendo en otra parte del mundo. Yo creo que el planteamiento es bastante claro. Si no le entramos a la reforma constitucional, mejor no le entremos, ni para qué lo discutimos. Y entonces los costos y consecuencias del sector privado mexicano y del sector internacional, pues ahí están. Ese fue, pues yo digamos, es bastante claro, la consecuencia de haber puesto todos los huevos en una sola canasta, que es decir, en el segundo semestre de este 2013, es todo a la reforma energética y a la fiscal. Y si no te sale una de las dos, las consecuencias van a ser terribles. Yo incluso diría, lo que acaba de decir Ernesto está muy bien, yo me concentraría en la energética, es decir, la que está vendida en el resto del mundo, la que todo el mundo cree que va a ocurrir es la energética. Y comprada, ¿eh? Si esa no pasa, si no es constitucional, pues el sexenio del señor Peña Nieto se acabó. Ya no importa si hay fiscal o no, lo demás, pues va a ser ir administrando, como le pasó al presidente Fox con el aeropuerto, una cosa similar, sería una tragedia. Una reforma energética que no tuvo ninguna trascendencia. Al revés, de hecho, pues no hemos aumentado producción desde 2008, se ha caído, no ha funcionado. Yo creo que sí es conveniente aclarar muy bien al auditorio qué es lo que está discutiendo alrededor del famoso artículo 27, porque ahí hay discusiones de muchas personas que incluso ni lo han leído, entonces se complica. El artículo 27 tiene dos pedacitos chiquititos en donde habla de los carburos de hidrógeno, así dice, los hidrocarburos. El primero de ellos, el que tiene que ver con la propiedad del Estado, viene desde que se hizo la Constitución en el 17 y es lo que el presidente Cárdenas pues hizo efectivo en el momento de la nacionalización. Estas dos cosas, tanto que esté en la Constitución como la nacionalización de Lázaro Cárdenas, son muy importantes porque a partir de ese momento todo el mundo empezó a hacer lo mismo. Y eso es lo que ha permitido a un montón de países hoy tener la autoridad sobre su petróleo, vendérselo a empresas privadas y demás. Nada más que todos los demás hicieron lo que nosotros no.
todos los demás se hicieron dueños de su petróleo y luego dijeron, a ver quién quiere venir a sacar, vengan, saquen y me pagan. Y así se están haciendo ricos ellos. Nosotros, en cambio, seguimos un camino totalmente distinto 40, y fuimos, ¿no? y fuimos cerrando poco a poco ese artículo. El primer movimiento es a fines de 1940, cuando se le bloquea un poco el asunto de contratos y concesiones, y se sigue haciendo más restrictivo, y en 1960 queda absolutamente bloqueada esa posibilidad, y eso es lo que nos hace hoy el país más cerrado del mundo. Ese es el segundo parrafito. Entonces, ese segundo parrafito es el que hay que modificar, regresarse a lo que traía Cárdenas o incluso quitarlo, y eso es lo que nos permitiría avanzar. Y creo que ahí incluso buena parte del PRD podría estar de acuerdo en esa modificación, no en el asunto de propiedad. Ahí creo que nadie estaría de acuerdo, porque ya en todo el mundo, salvo Estados Unidos, los gobiernos son los dueños del petróleo. Entonces eso no había que mover. La parte que se va a discutir es básicamente el manejo de contratos, que es finalmente la posibilidad, por un lado, que haya compartir riesgos. Okay, pero que haya por un lado haya contratos a empresas, haya concesiones, y por otro lado también la posibilidad de que el mismo Estado tenga en un momento determinado la autoridad para decir yo lo puedo hacer. No es que necesariamente haya una exclusión. Se le quita esa facultad. Exactamente, que no se le quite de la hecho, facultad. y esto es bien importante, todos los países estos que tienen su petróleo, lo venden a los demás, tienen también, casi todos, una gran empresa petrolera nacional, que es la que permite controlar el mercado. El caso de Noruega, el caso de Brasil. O incluso de Arabia Saudita, el que uno quiera. Entonces, si México ahorita dijera, pues quitamos Pemex o lo vendemos, eso sería una tontería. Claro. No se puede. Tienes que tener una empresa grande del Estado que te ayuda a equilibrar el mercado. Pero esa empresa grande no debe ser la única, que ese es el defecto que tenemos en México. Entonces Pemex sigue existiendo, sigue siendo del gobierno, y le damos chance a que haya otras pequeñas empresas que se asocien con Pemex o que tengan contratos o demás. Hay otro problemita que se ha venido haciendo un problemón en torno a cómo se van a registrar las reservas si es que alguna de las empresas que tengan este tipo de concesiones encuentra un yacimiento. Y entonces esas empresas, que a su vez cotizan en cualquier cantidad de bolsas alrededor del mundo, dicen, oye, pues yo lo encontré, yo comparto con el gobierno mexicano, pero lo voy a poner dentro de mis estados como parte de las reservas que ya encontré. Eso no quita tampoco que el gobierno mexicano pueda decir, estos son también parte de mis reservas, aunque se las esté vendiendo. Es mi reserva, es de los mexicanos, y le estoy dando chance a este cuate de que la saque. No hay ningún problema, absolutamente ningún problema. No son dueños de lo que está allá abajo. Los dueños son los mexicanos, el gobierno de México, que si lo saca a otro y se lo vende y nos lo paga, está mejor que tenerlo ahí escondido para siempre. Otra resistencia es precisamente aquellos beneficiarios de esa estructura monopólica. Por un lado, los contratistas que hoy tiene Pemex y que pues estarían en riesgo de ser desplazados, porque ahora sí habría pues mayor competencia, habría competencia, no mayor, no hay hoy, habría competencia, y en ese sentido pues podrían ser desplazados. Y el otro punto es el propio sindicato, en donde también pues la nómina ha crecido en forma brutal y es totalmente, digamos, en sentido contrario a la productividad propia de la empresa, ¿no? Sí, ahí está. Pemex ha sido creador y destructor de inmensas riquezas en México. Había empresas que le vendían exclusivamente a Pemex, eran multimillonarios, y luego alguien en Pemex decidía ya no venderles, no sé por qué, a lo mejor ya no les tocaba su cachito, y entonces estas grandes empresas desaparecían también de un día para otro. Entonces sí ha sido un barril sin fondo, han estado saqueándolo, contratistas, funcionarios, sindicalistas, eso está más o menos claro. Pero esto no se va a resolver a menos que tú empieces a tener otras empresas que hagan competencia. Eso es lo que va a obligar a los contratistas a hacer mejor las cosas, y te puede permitir presionar al sindicato, porque de otra forma no se puede. Y un consejo de administración, Ernesto, que pues finalmente funcione como tal y no como el reparto del botín. No, es correcto. O sea, Pemex desde hace muchísimas décadas debe de comportarse como una empresa y no como una filial del gobierno federal, no como una secretaría más. Y en ese contexto, verdaderamente un consejo de administración independiente, con el gobierno corporativo moderno que hay en prácticamente todas las empresas de México y del mundo, lo tiene que fortalecer, le tiene que, pues, no amarrar las manos, pero sí darle las directrices generales de para dónde jalar como empresa. Evidentemente ese es un cambio indispensable en el contexto actual. Y esta parte de la competencia, que haya más empresas que puedan sacar el petróleo, que puedan compartir el riesgo y que no pongan en riesgo la soberanía nacional, como envueltos en la bandera de México, a final de cuentas, ¿quién es el beneficiario?
Los mexicanos que pueden acceder a hidrocarburos precisamente más baratos en la forma que se requiera, y las empresas mexicanas que con esa energía más barata pueden ser más competitivas frente al resto del mundo. Ese es el punto. Y si eres más competitivo, puedes generar más empleo. Y ese es el efecto multiplicador. No es que el petróleo vaya a resolver todo, es que el efecto multiplicador que tiene es de los más importantes, energéticos y transporte. No hay dos sectores más importantes en México para abaratar los costos. Y aprovechando este tema de competencia, ese es el artículo 28 constitucional. Ahí lo que se establecen son los monopolios y en particular se le da monopolio pues a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex en un montón de cosas que hace mal. Es decir, la parte que para nosotros debe ser bien importante mantener el control y no tener problemas es en la exploración y extracción. Esa parte del petróleo es muy importante. Todo lo demás del petróleo ya no es tanto negocio y de hecho en México no solo no es negocio, es una pérdida. Petroquímica y gas en México pierde, la refinación pierde una cantidad brutal de dinero. Entonces eso distribución, mejor que no almacenamiento, y el artículo 28, modificar el artículo 28 permitiría esto que dice Ernesto, soltar distribución, transporte, petroquímica, la industria petroquímica en México y química está destruida por la incapacidad de Pemex y porque además es monopolio. Entonces, corregir esto nos ayudaría mucho en toda esta parte adicional que es la que es importante, como dice. El otro punto, el punto al que le tienen miedo es que ahí hacen una comparación con la venta de empresas paraestatales durante el régimen de Salinas, cuando pues se vendieron bancos a los cuates y muchos los terminaron haciendo pedazos. Fueron peor las empresas que crearon o los bancos con los que se quedaron que finalmente la propia empresa paraestatal. La discusión está también en qué mecanismos de control una empresa pública tiene que hacer para evitar que en esa entrada de privados pues puedas en un momento determinado tronar totalmente el esquema de competencia y volver otra vez ese capitalismo de cuates. Bueno, de entrada Pemex no se está privatizando, no estás vendiendo la empresa. Es muy diferente. La empresa va a seguir ahí, va a seguir operando. Lo que abres es operando. el espacio para nuevos negocios que no hay hoy. El gas shale en Coahuila, el petróleo en el Golfo de México, refinerías aguas decentes, profundas, distribución, petroquímica. Esos negocios que hoy no existen serían los que existirían. Y Pemex, ¿qué como controles está, tiene hay que sobre hacerlo. ellos? Sí, bueno, para esto tienes un montón de instituciones, la Comisión de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía. Hay un montón. Sí. Ahora, el esquema es completamente diferente, sí, no es que te salgas del sector, al contrario, fortaleces tu rectoría, si lo quieres ver desde ese punto de vista, y permites la entrada de nuevos. No es como teléfonos o como bancos en donde ya no quieres estar en el sector y te sales. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted indicadores de crecimiento en los estados, datos del INEGI que hay que analizar. Esto es Dinero y Poder. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó el indicador trimestral de la actividad económica estatal que tuvo un incremento del 0.8% a tasa anual. Las entidades que más aportaron a este incremento fueron Estado de México, Jalisco y Nuevo León, y las que registran los mayores descensos, Zacatecas, Quintana Roo, Colima, Yucatán, Chiapas, Aguascalientes y Tamaulipas. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el actuario Arturo Blancas Espejo, director general de Estadísticas Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI. Arturo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De qué, al contrario, muchas gracias por la invitación. Este incremento 0.8 habla también, por un lado, de un crecimiento pues, muy limitado, como ha sucedido en esta primer mitad del año, y estados que alcanzan a crecer mucho más y otros que no, en algo que puede ser interpretado como pues, estados que tienen todavía capacidad de seguir creciendo independientemente de lo que suceda en el resto del país. Efectivamente, Ezra, el crecimiento es muy diferenciado. Y no solamente diferenciado cuando tú lo captas a nivel total de la economía, como los datos que diste, sino también depende de la actividad. Hay estados que tienen mayor peso de la actividad primaria, por ejemplo, y entonces que tienen un mayor crecimiento en esa parte, o que al contrario tienen un crecimiento, una vocación más industrial o más de tipo de servicios, ¿no? Entonces también es un factor que interviene mucho en ello, porque en el dato del 0,8, que es del primer trimestre del Producto Interno Bruto Nacional, pues interviene un crecimiento de la actividad económica, pero un decrecimiento de la actividad industrial y también pues un crecimiento de la actividad de servicios. Entonces, depende mucho de cada entidad federativa, de su vocación, y también depende hasta, yo creo que en este primer trimestre, hasta de un poco de la parte de Semana Santa, ¿no? Que si tú la comparas contra 2012, tiene un efecto diferente dependiendo de la entidad federativa, ¿no?
Arturo, sectores de actividad fundamentales para la economía en su conjunto se vuelven trascendentes para ciertas regiones. Sorprende mucho pues, el descenso de Quintana Roo, toda la parte de Cancún y la Riviera Maya. Pues ahí va jalando, el turismo lleva, después del guamazotote de 2009, se recupera 2010, se recupera un poquito más 2011 y 2012, pero 2013, con los problemas de inseguridad, con los problemas de ofertas, la región específica, Yucatán, Quintana Roo, salen de las más bajas. Sí, efectivamente, cuanto a su peso, pero si lo ves el crecimiento contra sí mismos con respecto al año pasado, por el efecto de Semana Santa, también hay un crecimiento, digamos, pequeño, ¿sí? Pero dentro del contexto nacional sí un crecimiento, digamos, de las entidades que más crecen en servicios, cuando ya nada más ves la parte de servicios, ¿no? Si lo ves en el total, sí tienen un impacto, sobre todo por la parte industrial y la parte del sector primario, pero en la parte de servicios hay un crecimiento pequeño, pero se distinguen dentro de todo el contexto nacional al compararse contra el año pasado, ¿no? El otro sector que está dando pues, un poco la cara frente pues, todo el sector industrial vinculado a lo que pasa en el mundo, pues las exportaciones se han desacelerado y estados pues, con una vocación francamente industrial, especialmente el norte del país, lo resienten. Pero el que ha dado la cara un poco es el sector agropecuario, que lleva consistentemente buenas tasas de crecimiento en los últimos años. Y ahí Sonora, Sinaloa. Sí, sí, cómo no. Incluso hay entidades como Jalisco, Baja California, Morelos, Michoacán, que crecieron en el último trimestre que hemos dado, el primer trimestre de este año, con respecto al primer trimestre del año anterior, y con tasas de crecimiento muy por arriba, digamos, de los promedios nacionales. Y es precisamente por el sector agropecuario. Y es precisamente por el sector agropecuario. Entre el 13 y el 30% están creciendo estos estados que te comentaba. Baja California, Morelos, Michoacán y Guanajuato. Sí. Son crecimientos en el sector primario muy fuertes, ¿no? Sí, con el problema de que el sector agropecuario pues es chiquititito, ¿no? Comparado con el tamaño de la economía. Efectivamente. Viendo los datos, aprovechando esta información que INEGI va publicando, hace poco se me ocurrió hacer una comparación de cómo se han movido las entidades federativas por sección o por área. Y encontraba yo algo muy interesante. La frontera norte, por ejemplo, creció de manera importante durante un tiempo. Ahora está creciendo el centro norte del país, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí. La zona metropolitana, incluyendo Estado de México y Distrito Federal, son grandes, pero ya su crecimiento es menos importante de lo que antes era. Y las costas son las que no crecen ni yendo a bailar a Chalma. Es decir, hay cachitos, ¿no? Como decíamos, Quintana Roo crece porque es Cancún, o Campeche cuando tenía petróleo, pero ahora ya no tiene y viene para abajo. Y como que esa zona no nos está, pues no está moviendo a la misma velocidad que el resto del país, ¿no? Sí, efectivamente no hay los mismos movimientos, aunque ahorita podemos distinguir a Nayarit, ¿no? Sí. Pero fue tal vez el impacto del turismo en pero fue este año, porque el año pasado fue el que más creció en pobreza. Sí, entonces tenemos diferente crecimiento. Y del indicador estatal de la actividad económica, pues permite precisamente, yo creo que eso a los estados, ir viendo cómo va la actividad económica, y le permite ir viendo con mayor precisión qué es lo que está pasando al interior de cada entidad federativa, ¿no? De poder hacer pues algunos ajustes a sus esquemas, a sus calendarios, incluso de inversión de las empresas en los estados, en fin, permite generar este tipo de datos, ¿no? Arturo, un poco viendo hacia adelante, reconociendo que esta información es extraordinaria, no la teníamos antes en México, hoy podemos ver cómo evolucionó el PIB por estados de manera trimestral y una serie de cosas. Hay cierta información que yo creo que sería increíblemente útil, y quería ver un poco en dónde está parado ahorita el INEGI en materia de exportaciones por estados, de inversión nacional y extranjera por estados, para ver en dónde se está concentrando esta inversión y cómo ha ido evolucionando. Sin duda alguna serían elementos fundamentales los acervos de capital, etcétera. ¿Cómo está planteando el INEGI esto de llevar las cuentas nacionales pero a nivel estatal? Bueno, totalmente no las estamos planteando unas cuentas estatales, digamos, con el enfoque de la contabilidad nacional, más allá de lo que sacamos del PIB estatal y de toda la información. Estamos trabajando de manera muy interesante sobre las exportaciones por entidad federativa.
Estamos trabajando en un proyecto con la Secretaría de Economía para poder sacar las primeras estimaciones de las exportaciones por entidad federativa. ¿Esto cómo lo estamos haciendo, Ernesto? Mira, estamos trabajando una vinculación entre los registros de comercio exterior con las encuestas económicas que hacemos todos los meses. De tal suerte que todos los que exportan ya sabemos en qué sector, en dónde están, y aparte sabemos cómo están actuando a nivel ya de la producción, del personal ocupado, de la inversión, etcétera. Entonces, esta vinculación de registros administrativos que estamos haciendo y que dimos los datos por primera vez hace tan solo sí, el problema ahí es que el registro administrativo puede estar en el DF, pero en realidad se produjo en Colima. Claro. Entonces, como ya lo amarramos con la empresa manufacturera, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros sí sabemos dónde produce. Si produce en Colima, si produce en los estados en los que se haga la producción. Entonces ya podemos repartir esas exportaciones de acuerdo a ciertos indicadores y sacar estimaciones de exportaciones por entidad federativa. Entonces vamos avanzando, también estamos sacando algunos otros indicadores, vamos hacia allá. Es difícil pensar en un esquema totalmente de la contabilidad nacional en su conjunto, pero sí ir dotando de estadísticas con ese esquema. Vamos totalmente en línea, no podemos ir tan veloces como quisiéramos porque a veces no tenemos toda la información, y me refiero a que la encuesta de servicios, por ejemplo, ustedes bien lo saben, que nada más es a nivel nacional. Estamos haciendo esfuerzos para poderla hacer a nivel entidad federativa. ¿Hay resistencias por parte de las entidades a soltar información? No, al contrario. Ahí el problema más bien es de tipo, por un lado presupuestal, ¿no? Y por otro lado de capacidad de poder hacer este trabajo en términos de poder generar muestras suficientes en cada entidad federativa. Y ahí el problema es que el sector servicios es una cosa muy al respecto de servicios, ¿no? Ahí el asunto de economía informal, que puede ser muy variable dependiendo de la entidad federativa, ¿cómo le pega a la estimación? Mira, pues sí, definitivamente le pega, ¿no? Pero también diferentes grados. Sí. Y nosotros esto lo incorporamos esta parte mucho en la parte comercial, sí, ¿no? Aunque ahora les puedo también anunciar que ahorita ustedes saben que estamos en pleno cambio de año base de las cuentas nacionales, estamos cambiando a 2008, el día 20 de agosto damos los datos ya, las nuevas series, y estamos haciendo unos esfuerzos para que a partir de ello, en el transcurso de lo que resta del año, sacar indicadores del impacto de la parte informal, del empleo informal. Dentro del esquema de las cuentas nacionales, a nivel de empleo. Sí. Estamos nada más de empleo, no de lo demás. Sí, estamos haciendo primero un indicador basado más en empleo, y poder pues ir incorporando estos indicadores. No es fácil, ¿no? Por la falta de información, Arturo, pero estamos más en la parte coloquial, ¿no te hablan los gobernadores para decir, oye, ¿por qué salí en último lugar? No, tus datos están mal. Afortunadamente no nos llaman y se aguantan. Y pues esperemos. La verdad no sabemos qué es lo que hacen, pero lo que sí hemos notado que pues a veces sí tenemos reuniones técnicas, sobre todo para explicar. A veces no se entiende claramente esto digamos, de los indicadores trimestrales. Lo que Arturo quiso decir es que sí le hablan para que sí le hablan. Entonces tiene que hacer no entendieron que es otro problema. Sinceramente no nos llaman y yo creo que es un indicador que sí saben leerlos. Sí, lo saben leer. Cada día tenemos una mayor cobertura de este indicador, y yo creo que cada día, al contrario, lo usan más. Para eso es, ¿no? Porque nos reunimos con las diferentes asociaciones por ejemplo, de secretarios de Desarrollo Económico de los estados. Y nos reunimos permanentemente. Y si tienen dudas, se las aclaramos. Vamos, cada vez que se reúnen, les platicamos, les decimos. De eso se trata, ¿no? Sí, para que lo usen, porque recuerden que ahora el fin de la información que generamos nosotros es que se utilice, no solamente generarla, ¿para qué, no? Arturo Blancas, director de Estadística Económica del INEGI, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder.
La despenalización de la marihuana ha desatado una serie de reacciones en favor y en contra. Hay exsecretarios de gobierno, gobernadores como Graco Ramírez, el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, que impulsan un debate para su despenalización. Por otro lado, hay sectores de gobierno como la Comisión Nacional contra las Adicciones y los Centros de Integración Juvenil que se oponen porque dicen está probado que la marihuana sí provoca enfermedades, incluso pues un daño mental, y que en un momento determinado la legalización o mayor permisividad puede aumentar, dicen ellos, los índices de adicción. Muy sintomático, lo comentaba ayer en el radio cuando decía, los que están a favor de entrar en procesos de despenalización, de que la gente pueda fumar marihuana sin ser llevada a la cárcel y que sea tratada de todas maneras. Nadie está planteando que empecemos a vender marihuana a la libre para que todo el mundo se drogue, pero los que están a favor son los que no están en puestos de responsabilidad. Estuvieron algunos de ellos, caso de Vicente Fox, Fernando Gómez Montt y muchos otros, que dicen la estrategia no funcionó, hay que cambiarla y empezar a pensar en legalizar o despenalizar. Y los que están ahora en puestos de gobierno que dicen no le muevan, porque despenalizar, permitir un mayor consumo libre podría generar un aumento de la adicción y con ello también la imposibilidad de que el propio gobierno tenga instrumentos de salud para controlarlo, ¿no? Sí, es un tema complicadón porque tiene muchas aristas. Una primera es que si alguien está pensando que esta legalización de la marihuana pudiera tener algún efecto en la lucha contra el narcotráfico y la violencia, no tiene idea de lo que está hablando. Eso no va a pasar. Eso no es únicamente porque a mí se me ocurra. Expertos en el tema, como Alejandro Ope, han mostrado con claridad que no hay una relación cercana entre las dos cosas. Entonces no tendría un impacto inmediato en el asunto de disminuir la violencia. Por otra parte, dicen, la marihuana es menos adictiva y menos problemática que drogas que sí estamos vendiendo, como alcohol y tabaco. Tienen razón, no hay nada más adictivo que el tabaco. Y el alcohol es el que más muertes produce. Entonces, en ese sentido tienen razón. A mí me parece que mientras el Estado se meta menos en la vida privada de las personas es mejor. Yo soy de esa forma de pensar, pero creo que hay algunas actividades y algún tipo de bienes y servicios que conviene que el Estado informe muy bien para poder hacer las cosas adecuadamente. Por ejemplo, en el caso del tabaco, las medidas que se han tomado en los últimos 20 años han resultado en mejores condiciones de vida. Es decir, han ampliado la esperanza de vida, han mejorado la salud en todo el mundo, porque pues, se ha prohibido fumar en lugares cerrados, etcétera. Finalmente son mecanismos de prohibición. Y esto ha servido. De regulación. Yo creo que ahí hay una diferencia importante. Entonces, este proceso creo que habría que pensarlo de esa manera. Yo no sé si sea ahorita el gran tema que debíamos estar discutiendo, pero ya que lo están discutiendo, pues estas son... Lo que no podemos hacer es no discutirlo. Y, pues ahora sí que utilizando la segunda ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción. Si en Estados Unidos se están moviendo hacia despenalizar, por lo menos tendríamos que estar discutiendo en esta cadenita, porque mucha de la droga que se consume en Estados Unidos, incluyendo la propia marihuana, se produce en México. Tú no puedes tener esquemas diferenciados si ellos se están moviendo para cargarnos toda la parte de criminalización acá, en la producción. Yo creo que independientemente de cuál vaya a ser el resultado final, lo que no podemos tener es una visión cerrada de no discusión, número uno. Número dos, tiene que ser una visión integral que considere todos los aspectos. Evidentemente la parte de salud, la parte de educación es fundamental, la parte impositiva y desde luego la parte regulatoria. Cualquier giro negro, el que quieras, en este país está regulado, o por lo menos hay algún tipo de legislación. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? Decir, bueno, pues no discutamos la regulación y dejémosla más en la prohibición. Hay que recordar, que la Ley General de Salud ya permite la posesión de determinada cantidad. Es correcto. Y consumo. Posesión y consumo de determinada cantidad de marihuana. Hay incluso en el área de medicamentos que se arman, son medicamentos controlados, por supuesto, con derivados de la cannabis, de marihuana. Aquí el problema es si un mayor control por parte del Estado y la despenalización te permite reducir el índice de los expertos han dicho que no, eso está bastante claro. Y por eso es que ayer que platicaba con la directora de los Centros de Integración Juvenil me decía, es que nuestro problema además se reduce a un 2% de jóvenes, que es mucho. Es una cantidad importante en términos por lo menos de jóvenes. No tienes el problema que tienes en Estados Unidos y por supuesto puede crecer, pero el punto central es, por un lado, si esta producción puede ser
manejada o controlada por el Estado y a partir de ahí definir una política de pues, trato de los adictos con mayor efectividad de lo que se está haciendo ahora. Porque el otro punto, el asunto de reducir violencia por la legalización, eso parecería que pues, hay otros mecanismos. A lo mejor la solución es la que dices, ¿no? Que el gobierno sea el que se encargue de la producción. Podríamos tener Pamex, pachecos mexicanos, y puede destruir por completo la industria como lo ha hecho con otra. Entonces, a lo mejor si la quieres desaparecer, entonces sería ideal. Fuera de broma, en ninguna parte, bueno, la producción no está en Holanda, no está la producción. En ninguna parte del mundo está legalizada la producción. El caso de Holanda es muy claro. Puedes consumir en ciertos lugares, bajo ciertas condiciones, pero la producción de la marihuana no está permitida. Entonces, todas las tienditas donde puedes consumir marihuana, en realidad están conectadas con el crimen organizado de alguna forma. Y ahí hay que hacerse pues como si no pasara nada para que esto funcione. Yo no sé en México por qué querríamos hacer eso ahorita si estamos en el caso de Uruguay, en donde es nuevo, eso es nuevo. Eso es pero ahí hay un montón de hierba para las vacas, pues esa es la hierba importante. Estar las pobres vacas, pero bueno, hay quien dice que este tema, acuérdense que este tema fue elevado inicialmente por el Centro Fox del expresidente Fox. Yo insisto, en una entrevista que tenía con Fernando Gómez Mon, precisamente me decía, pues es que sí está bien, nosotros fuimos responsables. Yo le decía, aquellos que han sido responsables en el ejercicio de gobierno, pues venir ahora a plantear que hay que legalizarlo, ¿por qué no se planteó en ese momento? Hay gente que dice, bueno, el propio Gómez Mon decía, hay pues líneas institucionales en donde tú como funcionario tienes que seguir lo que está planteando el gobierno. Pero ahí viene entonces el caso específico de Vicente Fox, en donde él ahora lo promueve y ya quiere entrarle al negocio, si no es que ya le entró o se lo acabó todo, pero bueno, ese es otro problema. Lo cierto es que cuando funcionarios que estuvieron al mando no tocaron el tema, no se atrevieron a chocar, la verdad es que en este momento hablar de un proceso de legalización o despenalización tendría que darse en este contexto internacional. Tú no puedes jugar solo a un aspecto de legalización, pues permitir un mayor consumo en un momento determinado o establecer algún tipo de política para que los adictos pues vayan a pedir, como sucedió en México en algún momento, ¿sí? la droga a estos dispensarios, a estos centros de atención, y a partir de ahí tratar de pues, tratarlos, como se dice. Pero más de eso, yo creo que es como que estar disparando un punto fundamental ciego, ¿no? es que México tiene una economía informal extraordinariamente grande. Yo creo que una de las más grandes del mundo en términos proporcionales. Te voy a poner un contraejemplo, que es el caso del tabaco. Hace un par de años se aumentó brutalmente el IEPS del tabaco, precisamente para disminuir evidentemente el consumo y generar más recursos para el gobierno de los estados. Yo creo que frente a esa idea, pues nadie... Hoy, 2 años después, la encuesta ingreso-gasto de los hogares y la encuesta nacional de adicciones te dice, uno, que aumentó el consumo de cigarros, tanto por la encuesta de ingreso-gasto de los hogares como la de general de adicciones, y la recaudación del gobierno no aumentó en una cosa que es perfectamente legal, que causa muchísima adicción, que es terrible para el consumo de los humanos. Por contrabando de cigarros. Claro, por la economía informal y por el contrabando. Entonces, si no lo ves de una manera integral, con políticas públicas de largo plazo que incidan en la educación, que incidan en el contrabando, que incidan en la economía informal. Y en la realidad de que tienes la frontera más grande con el país más consumidor de ello, ¿no? Correcto. Ahora, ellos están produciendo. En Estados Unidos ya se produce mucho, en algunos lugares ya está permitido. California. Sí, entonces, pues a lo mejor la dinámica va hacia allá y creo que conforme la dinámica vaya, pues ahí nos vamos subiendo. Pero yo insisto, estar en este tema ahorita, cuando, como dice Ernesto, tenemos un problema serio con economía informal, aquí en México nadie cumple la ley, decía hace rato, los giros negros en México están regulados, yo ya me iba a reír, pues están regulados, pero nadie aplica la regulación, es una pachanga espantosa. Me dicen que aquí en México puedes comprar los carrujos baratos, 20 pesos, 30 pesos, depende si es dentro o fuera de la universidad. Entonces, digo, creo que es un tema en el cual no vamos a ganar mucho. Creo que lo están utilizando los políticos que mencionábamos porque pues es un buen tema para regresar a la tele, porque si no ya nadie los pelaba. Pero fuera de eso no le veo ganancia, ¿no? Riesgos muchísimos y además vas a tener que crear aparatos específicos para la regulación, no hay ninguna duda. Pero
Yo insisto, lo que no puedes hacer es no reaccionar. Es la teoría del avestruz, meter la cabeza y suponer que no pasa nada ni en el mundo ni en México. Sí, las cosas van cambiando y tienes que estar preparado y sí nos tenemos que dar el chance de discutirlo. Hay quien está pensando que incluso esta discusión en este momento pues se trata de una especie de distracción política, de decir, vamos a entrar en la discusión sobre legalización de la marihuana y los temas de reforma energética y reforma hacendaria que se vayan haciendo a un ladito, porque esos son los más peliagudos, ¿no? Pues sí, pero yo no creería que el señor Fox, Castañeda y demás están coordinados con Peña Nieto. Yo no ¿Tú no crees que haya creo, coordinación? No lo creo. Ni los gobernadores del Distrito Federal y de Morelos al mismo tiempo. Yo creo que cada quien trae su asunto, sí. Su propia Ahí está. temática. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.